Saludos cordiales, feliz 2006 a todos ustedes. Bienvenidos a Canal 8, este canal tinerfeño y palmero y de todas las islas y para todo el archipiélago, este canal pluralista. Y bienvenidos al programa de Directo al Objetivo, un programa que, como ustedes saben, pues centramos en entrevistar a figuras de nuestra vida política, de nuestra vida económica, de la vida cultural, etcétera. En esta ocasión, una vez más, tenemos que agradecer el que haya aceptado la invitación a don Jerónimo Saavedra Acevedo. Tendríamos que, o podríamos optar por añadirle a continuación distintas cosas, distintos cargos, distintas dignidades, pero probablemente con decir que es profesor universitario y líder socialista, son dos conceptos que son verdaderos. Ahí pues él con su modestia a lo mejor se da por satisfecho. Así que profesor universitario y líder socialista. Don Jerónimo, bienvenido. Muchas gracias y feliz año. Igualmente. Don Jerónimo, tuvimos la ocasión de entrevistarlo en este programa y en este canal, con independencia de su concurso también en programas de debate. Bien de Crítica Noche concretamente, donde ha participado, pero específicamente en entrevistas tuvimos ocasión de entrevistarlo en diciembre del 2003 y en junio del 2004. De manera que en este enero es la tercera oportunidad, la tercera que vamos a aprovechar. Bien, yo diría de entrada, y ahí sintetizo todo el currículum. Lo recuerdo, no haría falta para muchos de ustedes, pero lo recuerdo. De don Jerónimo, del doctor Saavedra Acevedo, pues bastaría también con decir que probablemente en la historia del archipiélago es el único canario que ha sido ministro por 2 veces, ministro de Administraciones Públicas, ministro de Educación y Ciencia y presidente del gobierno autónomo en otras 2 ocasiones, 1983-87 y 1991-1993, en ese periodo truncado, que se trunca en 1993. Pero sí, probablemente sea la única figura que yo sepa que ha sido ministro del Estado durante 2 veces y presidente del gobierno autónomo 2 veces. Bien, ahí hay un equipaje, entonces, de abultadas experiencias gubernamentales, y tanto en Canarias como en el conjunto de España. Y ahora, bueno, hay una encuesta de otra, hay más encuestas, pero algunas no se dice ni los resultados, pero de la que sí se ha dicho los resultados, que señalan a don Jerónimo Saavedra como persona dentro del Partido Socialista con no solo con posibilidades, sino con preferencias a encabezar la candidatura socialista en las próximas elecciones del 2007. Don Jerónimo, ¿qué interpretación le concede usted a ese resultado, a esa predilección pública para que usted encabece la candidatura del Partido Socialista Canario PSOE en 2007? Pues que es muy agradecido el ciudadano encuestado y que debe tener buen recuerdo, porque yo llevo unos años retirado de todo cargo público, mientras que los otros que aparecen están en el primer plano de cargos públicos, y eso siempre es gratificante, porque aunque uno reconozca errores pasados, también siente uno la satisfacción de haber sido en muchas ocasiones el primero en haber montado la autonomía canaria y haber hecho frente al desarrollo del Pacto Autonómico del año 92 entre socialistas y populares como ministro, y todo eso son experiencias, bagajes que uno lo pone a disposición de todos, del partido y de los ciudadanos, porque yo creo que por encima de todo están los ciudadanos. Por encima de todo, efectivamente, está la ciudadanía. Pero de todas maneras, ¿usted estaría dispuesto a encabezar esa candidatura y en qué condiciones? Ya sobre las condiciones presupone la respuesta.
Yo en el año 2003 me retiré de cargo público, como acabo de, Sí, de eso ya lo señalar. sabemos, sí. Yo estoy de presidente de todos los socialistas canarios porque tengo una vocación política indudable, porque cuando nos formamos en épocas en que la política era pecado o delito, pues cuando logramos recuperar la democracia para todo este país, pues ya es difícil que te quites ese bichillo, ¿no?, interno. Pero yo creo que uno tiene razón para tener derecho a disfrutar de la vida que nos queda según leyes de naturaleza. Y yo no he cambiado de opinión. Es posible que a lo largo de los meses pues me lo plantee, pero yo no me lo he planteado pasado. Estoy pasando unas buenas Navidades y esto diríamos una interrupción en la satisfacción y bondad de la Navidad. Esto de preguntar, que no, dejen tranquilo, habrá tiempo, ya veremos. El tema, el partido tiene sus reglas de funcionamiento, su calendario, y entre la primavera y el otoño del presente año habrá tiempo. Habrá tiempo. De responder. Bien, vamos a ver los hechos, lo que nos responden, pero no está mal este sondeo. Al fin y al cabo, las fechas esencialmente navideñas ya casi han pasado y estamos en las fechas del Año Nuevo. Faltan los Reyes. Y los Reyes, y de la esperanza de un nuevo año. ¿No nos ponen carbón? De un nuevo año. A usted es difícil que le pongan carbón. Gas. Es decir, no, Jerónimo, bien, usted, como todos, pero usted, desde esa experiencia que hemos comentado, de ministro, de presidente de Canarias, ¿cómo ve ese panorama general de la política española ante algunos de esos anuncios que nos hablan de que corre peligro pues el consenso de la transición, que corre peligro la propia integridad de la Carta Magna de 1978? ¿Cuáles son sus, digamos, si usted fuera tan amable de trazarnos, pues... Yo no soy pesimista, pero sí estoy preocupado, como creo que muchos españoles, con cierta experiencia, con el conocimiento de nuestra historia. Me parece que hay demasiada crispación en la política nacional y que hay que hacer un esfuerzo para ni provocar ni responder a la provocación. Hay que ser templados, tranquilos y no entrar en el juego que otros quieran poner en funcionamiento. Hay publicaciones, visiones, hay medios de comunicación que hacen unos planteamientos como si quisiéramos volver a las andadas. Y eso me preocupa sobre todo porque hay muchas generaciones jóvenes que no saben lo que hubo, porque aunque se haya cambiado el sistema educativo tantas veces, yo en la universidad sigo observando que no les han explicado lo que fue un periodo de 40 años para ver el negro y para ver el blanco, que supone dictadura y lo que supone democracia. Y en eso tenemos que hacer un esfuerzo. Cuando se habla de la reconstrucción de la memoria histórica, algunos lo ven como provocación. Yo nunca lo he visto como provocación. La reconstrucción de la memoria histórica es formar. Se lo decía a los alumnos este curso, explicando la historia del derecho al trabajo en el periodo franquista. Yo antes no lo explicaba. Y luego me he dado cuenta que es un error. Y yo supongo que no he sido el único profesor, sobre todo profesores de historia, profesores de bachillerato. Yo les sugiero, les aconsejo que dediquen tiempo a explicar lo que es democracia y lo que no es democracia, para que la gente nueva no entre al trapo de estas tentaciones de ultras que siempre hay. Y entonces he visto que, les decía, que cuando yo era joven, cuando estaba en los años 60, 70, miraba y no me llegaba a enterar por qué razón el cine americano, el cine francés, el cine italiano, el cine alemán dedicaba tantas películas a explicar el periodo de la Segunda Guerra, del fascismo, del nazismo, de la persecución de los judíos. Y esa es la manera de formar la historia, la memoria histórica. En España, curiosamente, los cineastas españoles no han dedicado... No entran por ahí. Y hay un filón de temas en los años 40, en los años 50, no digo para solo recrear el pasado, que el pasado es ya pasado, sino sobre todo para extraer las lecciones, sobre todo para formar
a la gente para el nueva, futuro, porque, claro, para que la democracia verdaderamente esté enraizada en la conciencia de todos los españoles. Don Jerónimo, y también para apreciar el valor de la democracia. Evidente. Es decir, porque claro... Si no es como un regalo, se lo han encontrado. Las nuevas generaciones probablemente, si no se les explica bien, o si no asumen esos pasos de la no democracia, pues difícilmente valorarán una situación en la que han nacido ya y por lo tanto probablemente no la saben apreciar, no la saben valorar debidamente, ¿no? Exactamente, y por eso yo creo que han hecho muy bien y deberíamos seguir ese ejemplo, porque es que lo han hecho ahora porque antes no lo hicieron, porque hubo una Primera Guerra Mundial, siempre se habla de la Segunda, pero señal de que no vieron las causas de la primera y que había que corregir e impedir que surgiera la Segunda. Bien, los actuales mandatarios de los partidos políticos, en general, me refiero a los grandes partidos de ámbito estatal y también, si se quiere, a los partidos nacionalistas, tienen idénticas o similares talla política y visión de Estado de los que tuvieron precisamente en los años 60, 70, en esas vísperas de una constitución democrática, de las que tuvieron personajes ya históricos, que ya están en la historia, algunos ya han fallecido, otros todavía ya con muchos años viven, pero actualmente estos líderes, estos dirigentes que tenemos, ¿tienen una talla equiparable a la de aquellos? No me voy a decir que me gusta arrimar el asco a la sardina. Yo creo que objetivamente no, y que nadie se dé por ofendido, porque hay gente que ni siquiera vivía, han nacido después y no se les puede pedir responsabilidades. Pero hay que tener en cuenta que la transición española confluyen los mejores cabezas intelectuales, sociales, movimientos clandestinos que han asumido el riesgo de luchar por la democracia, por la libertad. Y entonces, cuando se produce esa coyuntura, ahí aportan todos su largo conocimiento, su experiencia, haberse formado universidades extranjeras que volvían aquí y eso fueron germinando luego en vocaciones de nuevos demócratas. Y eso explica que en las constituyentes del 77, pues uno ve la lista de diputados y senadores y se queda admirado, ¿no? Afortunadamente. Luego, las primeras legislaturas yo creo que también siguen con un alto nivel. Basta ver los debates, los años que yo estuve en el Congreso y luego cuando volví al Senado, pues ya en las legislaturas que tuve en el Senado ya notaba una diferencia. Incluso me encontraba con personalidades diríamos, de mi época, mayores que yo, en las filas del Partido Popular, y aquellos que venían de la UCD tienen un talante que me recordaba esa época. Digo, ¿y por qué no seguirán teniendo más fuerza que lo que tienen hoy? Y eso es verdad. Entonces, como consecuencia de eso, yo creo que se ha producido lo que yo llamo la funcionarización exagerada de la política. Es decir, que los partidos colocan en las listas, colocan en las instituciones personas que no llevan esa carga de vocación, de compromiso que teníamos, no digo que hoy no haya, digo en términos generales, que tuviesen esa carga y esa vocación que teníamos en los años final de los 70, comienzo de los 80, tanto en la construcción autonómica como en la construcción de los municipios democráticos, 79, o sea, fue un movimiento fantástico, espléndido. Y entonces se van colocando, decíamos, personas que lo que buscan es tener una profesión, que me parece muy bien. Una profesión, claro. Unos ingresos, es un sano derecho cualquiera, ¿no? Pero no hay que quedarse en eso, hay que tener vocación. Lo que ha pasado con determinadas profesiones, sí, que uno dice ya los maestros, los médicos, los abogados no son los de antes que tenían vocación, ahora van y eligen en función de las posibilidades del mercado de trabajo, más que otra cosa, pero ya no tienen esa gran vocación que los movía antiguamente, ¿no? Yo deseo que vuelva a tener peso la vocación sobre la función. ¿Usted es romántico? Pues sí, claro. Yo creo que las posturas románticas tampoco hay por qué desecharlas y tampoco hay por qué infravalorarlas, ni muchísimo menos. Es un enfoque, es un tal.
vocación, inclinación, de alguna manera compromiso con esa ciudadanía, Sí. con los conciudadanos, compromiso. Yo creo que hay un acierto reconstrucción del romanticismo, en las artes no solo, sino también en la vida social, porque la ecología, que no es sino recuerda a uno toda aquella literatura del 19, la naturaleza, el pasado, pues un poco viene a ser un neorromanticismo, tiene más de utopía que las épocas clásicas puras, un tanto cerebrales. Siempre hay que buscar el equilibrio, como decía Platón, entre lo dionisíaco y lo afrodisíaco, y lo apolíneo. Bueno, Dionisíaco y apolíneo. Sí, esa predicación suya usted ha procurado, además adobada de la música, ha procurado practicarla usted mismo. Bien, por lo tanto sus palabras sí que tienen peso, en el sentido que... Yo creo que el pop sí, que también es una manifestación sociológicamente interesante de la estética nueva, tiene también fuerza romántica de los Beatles. Sí, pero vamos, yo sí decía que sus palabras están avaladas por su propia conducta. Don Jerónimo, y por lo tanto tienen peso. Vamos a ver, don Jerónimo. Constitución de 1978, Estatutos de Autonomía. Vamos primero con la Constitución. Bien, ha garantizado, se quiera o no, pues un statu quo, una estabilidad política probablemente sin precedente en la historia española, ¿no? Siempre convulsa, siempre en toda su historia. Entonces, ¿en qué aspectos, sin embargo, esenciales habría que actualizarla, ponerla al día para este siglo XXI de momento? La Constitución. Detalles, retoques. O sea, por lo tanto, no temas esenciales. Yo creo que no. No. Hay un tema esencial, relativamente hablando, que es la reforma al Senado, pero es tan complicado. ¿Por qué es complicado? Pues porque no sabemos qué modelo de Senado queremos. Si queremos un modelo Cámara Territorial, ya es Cámara Territorial cuando hay senadores por las comunidades autónomas y senadores por islas y por provincias. O sea que son territorios, indudablemente. Pero si queremos acentuar o sustituir y una Cámara de senadores elegidos en la forma que todos conocemos, por unos elegidos en su totalidad por los parlamentos autonómicos, habrá que determinar luego qué competencia fijamos y qué número de senadores. Vamos a incrementarlos, vamos a reducirlos, como lo reduzcamos saldrán las reivindicaciones de Ceuta y Melilla, cualquier isla que dice yo tengo un senador y ahora me reforma la Constitución para no tener senador, aunque me lo elija el Parlamento Autonómico. Eso ya es un tema decisivo y clásico y va a levantar ampollas si se debate. Segundo, la propia experiencia de los debates de reforma que en el propio Senado han tenido lugar en la legislatura dos anteriores a la actual, ¿no? Donde participó desde nuestro paisano Gumersindo Trujillo a expertos que fueron allí de derecho constitucional y hablaron. Entonces, claro, si queremos el Senado americano, pues ya sabemos que cada comunidad autónoma, cualquiera que sea el número de población, de habitantes que tenga, tendrá dos, tendrá tres. Los americanos es así. Eso no tiene nada que ver, por ejemplo, con el Senado alemán, donde son los gobiernos regionales de los Länder los que eligen una cámara pequeña, pero que tiene un poder de vetar las leyes que aprueba la cámara, el Bundestag, el Parlamento. Si vamos al modelo francés o italiano, pues diríamos más en línea con el Parlamento, con el Senado nuestro. Fíjense si hay tema para decir, ¿y al final qué? ¿Cuál es la propuesta del Partido Popular? ¿Cuál es la propuesta del Partido Socialista? Porque yo he participado en esos debates y reuniones, y sí, vamos a reformar el Senado, vamos a hacer auténticamente Cámara de Representación Territorial. ¿De qué manera? Entonces, yo no tengo esperanza de un cambio sustancial, que sería el único, porque lo demás yo creo que la Constitución da juego suficiente para ser más progresistas, para ser más sociales, para ser más igualitarios, más solidarios. Entonces es el desarrollo de la Constitución lo que está en las manos de las mayorías de cada legislatura. Sí. En el fondo, la actual Constitución, la de 1978, define un Estado en la práctica federal. Sí, porque, por ejemplo, ¿cómo vamos a ir a una reforma de la Constitución nada más que por el tema sucesorio dinástico? Se quedaría tan aislado y tan... porque claro, si no se reforma el Senado, poner el nombre de las comunidades autónomas en un artículo de la Constitución, pues bien,
pero que es una cosa, pues, ya sabemos que España está formada por 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas. Entonces, sería un gran montaje para, al final, una cosa muy concretita, ¿no? Y ya veremos qué sale sí, o sea en que esta legislatura, pero no tendría mucha esperanza. De que se reforme esa Constitución. Y salvo en ese aspecto esencial del Senado, en las demás cosas no hace falta eso. No hace falta. Bien, una de las cuestiones claras que incluso pues, se le imputan al Partido Socialista, ¿no? Ante el Estatuto catalán, o uno de los zarandeos actuales, de las convulsiones políticas, están en torno, como se sabe, al Estatuto catalán. Sí. Ahí el Partido Socialista no ha pecado de ingenuidad o de debilidad o de querer estar en el poder de Cataluña lo antes posible. Yo creo que se deberían haber hecho las cosas de distinta manera en Cataluña. Sí, le estoy preguntando por Cataluña. Allí, no, en Cataluña. Digo, en la propia Cataluña. En la propia Cataluña tendrían que haberse hecho de distinta manera, y claro, ahí el partido decisivo era el Partido Socialista Catalán. Y yo creo que al final nos han pasado a los socialistas de toda España un embolado. Y hay que explicar a los ciudadanos que lo que va a salir del estatuto no tiene nada que ver, o por lo menos aquello que sea clamado de riesgo de inconstitucionalidad, que no va a haber ninguna duda de que lo que apruebe las Cortes Generales tiene que ser constitucional. Dirán, no, el Tribunal Constitucional es el que tiene que determinar. No, bueno, hay una doctrina, el sentido común de lo que es constitucional y de lo que no es. Entonces no hace falta esperar a que luego dentro de unos años diga si el estatuto que salga es o no es constitucional en algún determinado punto. La cuestión es si eso, al final, a los partidos del Parlamento catalán les gusta o no les gusta, porque tienen que llevarlo luego también a referéndum. Entonces, pues que decida el pueblo, tanto las Cortes Generales como el pueblo catalán, y si dicen que lo que salga de las Cortes Generales no les gusta a los catalanes, pues bueno, pues no nos gusta y se acabó. Pues no hay reforma del estatuto, sigan con el estatuto vigente. Con el estatuto actual. Lo que hay que hablarle clarito a los ciudadanos, porque si no es una historia y yo me temo que el proceso de negociación de enmiendas que está en marcha, bilateralmente o trilateralmente o cuatrilateralmente, en cuanto llegue el mes de febrero y se reanude la actividad de las Cortes Generales, empiece a ver si hay ponencia y tienen que verse las propuestas que salen y si gustan o no gustan. Es un tema importantísimo, pero tiene que haber claridad por parte de los socialistas. En ese sentido... somos más autonomistas, pero somos constitucionalistas a rajatabla. Y eso significa que tiene que haber Estado fuerte, por muy autonomistas que seamos. Y yo no soy sospechoso de haber apostado siempre por una amplia autonomía, pero no empezar a mirar con lupa una coma de un artículo de la Constitución a ver cómo lo interpretamos para arrebatar poder y debilitar al Estado. Eso es lo que no soy. No juego eso. No, Jerónimo no es sospechoso de centralista ultranza, en absoluto. Desde Gil Roldán, históricamente en Canarias en los años 30 del siglo pasado, la siguiente, iniciativa, o una de las siguientes iniciativas fue el Estatuto del Jude, el llamado Estatuto del Jude, en el cual participó también, entre otros, y entre otras fuerzas políticas después, en el ámbito universitario fundamentalmente, don Jerónimo Saavedra. Y esto lo explico un poco, si se me permite, como paréntesis, para esas futuras generaciones que no saben lo que fue el Jude, que no saben lo que fue el Estatuto de Gil Roldán, en el caso de Canarias, etcétera, etcétera. En definitiva, el Partido Socialista Catalán no ha estado a la altura del conjunto del Partido Socialista Obrero Español. Eso es muy fuerte decirlo. Más o menos. Yo soy miembro del Comité Federal y yo he oído intervenciones fantásticas de compañeros catalanes, los que no me ofrecen la menor duda, pero que entre el 3 de septiembre, fecha en que tuvo lugar el último Comité Federal, y el 29-30 de ese mismo mes que vota un texto
donde hay un dictamen del Consejo Consultivo catalán que es bien claro sobre lo que debe pasar y lo que no debe pasar. El sistema de la financiación, que estuvieron al final redactando fórmulas durante 5 horas, interrumpido el pleno del Parlamento, para al final decir con distintas formas o palabras lo que ya decía y que nos gustaba y que no es aceptable. Entonces, si el tema de la financiación es lo fundamental del estatuto, si eso no se puede ir a una fórmula a la carta de las exigencias, de las necesidades o de las aspiraciones catalanas. Tiene que haber siempre una solución general y global en financiación para todas las comunidades autónomas. Y no puede. Por ejemplo, la fórmula que viene de Cataluña te hace una referencia al esfuerzo de solidaridad fiscal. Pues eso ya nos dejaría a nosotros, a Canarias, liquidados. Porque claro, Canarias tenemos menos esfuerzo fiscal que el resto de los españoles, pero lo tenemos en base a nuestro hecho geográfico, archipelágico, alejado, que lo ha reconocido hasta Europa. Entonces, si me lo dicen allí, entonces Canarias va a perder. Pues no, no es posible defender la fórmula primitiva, corregida, que en definitiva es la que está hoy en el texto en el Congreso. Eso tiene que cambiarlo, les guste o no les guste. Y Solbes está haciendo ya ofertas o propuestas para globalmente a partir de enero determinar el nuevo sistema financiero. Lo que es necesario ya que llegar a algo, pero definitivo. Está claro. A partir de este mismo mes de enero que acabamos de comenzar, que estamos comenzando. De alguna manera, entonces, don Jerónimo, en el texto que sale del Parlamento catalán, sabiendo que hay cuestiones de fondo, de claro matiz, no matiz, sino de clara naturaleza anticonstitucional, porque en el fondo, corríjame, pero en el fondo, dicho así de un modo muy resumido, es un poco la postura de una comunidad autónoma que se pone de igual a igual con el conjunto del Estado. Sí, configura un sistema que está más en la línea de los vascos nacionalistas que piensan, sueñan un modelo de confederación, no de federalismo, sino de confederación. Y eso no está en la Constitución. Yo no digo que no se cambie la Constitución dentro de 20 años, pero hoy no está el horno para bollos. Mientras no se acabe el terrorismo de ETA, pues no podemos aparentar o hacer una reforma para resolver un problema que jurídicamente, como intelectual, como universitario, podría yo sentarme a la mesa a discutir si desaparece ETA, ¿no? Y si las mentalidades de un concepto estricto, reducido de nación, de España, también se superan, ¿no? Porque todos, está claro que todos somos españoles, ya está midiendo, este ya divide España, este no divide España, eso también es manipular, oportunistas, sectarios, y eso es lo que hablábamos antes, la crispación de la vida política. Pues claro, los ciudadanos de a pie de la calle no han pasado por cursos de máster de federalismo y de constitucionalismo. Eso somos unos cuantos los que podemos establecer un diálogo, que solo hemos apuntado aquí, pero el ciudadano normal, el alemán, el italiano, no tiene por qué estar en esos tiquismiquis o en esas profundidades. Entonces el ciudadano quiere claridad, firmeza, diálogo y consenso. Citó usted antes al profesor Gomosindo Trujillo, de luego que fue claro. El profesor, digo, también para esta Constitución que disfrutamos, con sus criterios, con sus aportaciones desde el punto de vista del derecho constitucional, él hablaba, usted lo recuerda perfectamente, él hablaba con frecuencia, pues de que aunque se le da el nombre de Estado de las autonomías a la configuración de la nueva Constitución, en el fondo había, vamos, era un Estado federal, claro. Un Estado federal clarísimo. Lo que pasa es que no se le llamó en aquel momento Estado federal, pues por razones de prudencia política, ante el panorama que entonces había, pero que era federal. Pero claro, plantearlo como ahora un Estado confederal, 2006, comienzos de 2006, bueno, 2005 que lo han planteado, 2006 de un modo expreso, dentro del conjunto de la Europa de los 25, da la impresión de que eso es un contrasentido histórico total. Si las naciones están cediendo soberanía en favor de un ente supranacional, se llama Unión Europea. No vamos ahora a decir esto que nación de naciones, como decía De Gaulle, ¿no?
o es supranación. Lo importante es que está ahí, se llama Unión Europea y que nos ha quitado mucha soberanía porque solo hemos cedido todos de común acuerdo, la moneda, el Banco Nacional, y nadie se raja las vestiduras por esta cuestión, ¿no? Pues entonces dejémonos de hacer interpretaciones territoriales cortitas, de alcances, ignorando que además cuando la economía se ha globalizado, no podemos estar distrayéndonos con temas de esta naturaleza, si me confedero, si no me confedero, si federo o no me federo. Lo importante es el Estado autonómico. Usted tiene capacidad de autogobierno, ¿verdad que sí? Que ha cambiado y que han mejorado todos y que hay que evitar que las desigualdades que todavía tenemos se acentúen, sino que se reduzcan y trabajemos en esa línea, ¿no? Gabinete del presidente Rodríguez Zapatero. En la esfera internacional y con los países vecinos y también ante las comunidades autónomas. ¿Cómo ve usted a nuestro presidente? ¿Lo ve a veces? Después hablaremos de algún que otro ministro, pero lo ve, es claro que inició su mandato con un gran verdor. No había que exigir experiencia, pero evidentemente que le sobrevino, dio la impresión de que le sobrevino la presidencia de un modo inesperado. Probablemente tenía que haber pasado pues 2 o 3 años más, o no se sabe. Gracias a eso hemos salido del Irak. Y ahí el presidente ejerció poder y respondió a un compromiso electoral, como ha correspondido en otros compromisos del programa electoral socialista. Que en el tema de reforma estatutaria está cumpliendo también un compromiso que teníamos desde la declaración de Santillana sobre cuál era la reforma del Estado autonómico que el Partido Socialista estaba dispuesto a hacer y hasta dónde íbamos a llegar. Y de ahí no íbamos a pasar ni vamos a pasar. Entonces, en esa actitud que se suma de la firmeza con el talante del presidente, pues a lo mejor el querer facilitar que al final, a ver si es posible que rectifiquen, que perfeccione, pues se encontró con que no, ahí está, esto es lo que ha salido y ahora tenemos tiene pechar. Él sobre todo que coger la batuta Que pechar. y dar muestras de autoridad. ¿Y usted espera que ejerza esa autoridad? Sin ninguna duda, pues si no nos arrastran, la opinión pública nos lleva a arrinconarnos. Es decir, que el señor Maragall tendrá que reconsiderar. Así, por supuesto. ¿Y por qué después del pacto de Santillana el señor Maragall hace esa salida de pata de banco? Habrá que preguntárselo a él. Yo No, digo su interpretación, la interpretación suya, desde su posición. ¿Cómo es posible? En la vida de los políticos influye la cultura de cada uno, el temperamento, las influencias que se saben, es muy difícil determinar. Yo siempre he dicho que fue un magnífico alcalde y que como presidente pues es más cuestionable, pero es una opinión personal. Sí. Y como es muy amigo mío, si se lo dicen seguro que no nos enfadamos. Que no se va a enfadar con usted por lo que acaba de decir. Sí. Hombre, no es mala cosa el haber sido un gran alcalde de Barcelona. Realmente aprovechó los Juegos Olímpicos para transformar absolutamente a la ciudad condal y para ponerla, es así, en el siglo XXI. Sí. Y lo hizo él. Otra cosa es que ahora, con los Roviras y compañía, pues se haya un poco, no sé, desviado de ese sentido de futuro, porque esos planteamientos del proyecto de estatut no son de futuro. En ese ámbito, usted reconocerá que el Partido Popular catalán en Cataluña ha actuado más correctamente. Yo creo que se ha aislado notablemente ante el electorado catalán y eso le va a costar años poder ampliar su influencia electoral. Pero se aisló porque por no saber explicar su posición. Yo creo que el propio Piqué, el dirigente catalán, estaba dispuesto a ir un poquito más allá de donde le permitía la dirección nacional, los duros de la calle Génova. Ahí hay duros y no tan duros. Y yo creo que la línea dura es la que está mandando. No el señor Rajoy, sino otros. Rajoy manda, sí, pero sí, que está influido por. Está influido por. Influido por. Bueno. Los que están y algunos que no están. Y algunos que estuvieron. que estuvieron.
Sí, sobre todo el que estuvo. Entonces, el que estuvo, que No, hay dice, alguno que estuvo y que está lejos. que dice que continúa que lo manejando hizo los bien, hilos. que don Rodrigo Rato. Sí, o sea que- sí. Bueno, por eso se lo mandaron fuera. Por eso lo mandaron fuera, porque Bueno, al Partido Socialista le ha venido bien. le ha venido muy Porque bien. habríamos tenido un contrincante mucho más difícil, debe ser. Difícil de pelar. Entre el señor Rajoy y don Rodrigo Rato, usted aprecia diferencias políticas. Sí, 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 sin ninguna duda. El señor Rato es, digamos, tiene más... Es un liberal moderno, centrista, como Ruiz Gallardón. Ruiz Gallardón todavía más centrista, ¿no? Y lo están pasando mal con la línea que predomina en el partido, ¿no? Vamos del Estatuto catalán. Por cierto, ante los vascos, se ha dicho que el Partido Socialista Vasco va a apoyar los presupuestos del gobierno del señor Ibarretxe. Y estamos hablando antes de la actitud, del talante y de las decisiones del señor Rodríguez Zapatero, ¿no? El cambio entre los anteriores líderes socialistas vascos y los actuales, ¿usted cree que ha sido un cambio positivo? Muy positivo. Muy Muy positivo. positivo. Las últimas elecciones ya reflejaron el apoyo popular a un cambio en la línea de dirección del Partido Socialista Vasco. Y, vamos, no se puede comparar la actual legislatura del propio y mismo señor Ibarretxe con la precedente, en la que estaba obsesionado con echar al nacionalismo, con formar ahí una coalición estatalista, centralista, mal disimulada, ¿no? Exclusivamente apoyándose en el puro pacto antiterrorista. Y las urnas hablaron. Y yo creo, vamos, es significativo que el comportamiento y la actuación, la imagen del Ibarretxe de hoy no es el mismo. Y en eso ha influido, claro, las urnas y la dirección del Partido Socialista que cambió. Sí, y el plan del señor Ibarretxe, porque el plan sigue. No, el plan. No hay plan. No va a haber Eso ya plan. se acabó. Sí, no, ya. Se acabó. Afortunadamente, pero pues no también resucita. Porque nos hemos relajado pensando- todos, Usted gracias. sabe que el señor Ibarretxe está pensando a ver Sí, qué, es lo está que va, buscando. qué es lo que va a pasar con el Estatut catalán para volver sobre los fueros perdidos. No, Los desafueros perdidos. quiero. Pero sabrá que con el Estatuto Catalán están los límites de hasta dónde se puede llegar. Ese es el referente entonces para los demás cambios. Del futuro. Del- Del sí, Estatuto sí, catalán. sí. El futuro, si es que sale, Evalúa, sí. si es que sale, va a ser el referente de los demás cambios de estatuto. Puede Los ser demás el no, referente. porque aquí Sí, es que ahora vamos a ir al Canario. sí. En Hay una gran profundidad. contradicción estar siempre buscando un referente. Pero ¿por qué los estatutos tienen que reflejar las necesidades de la comunidad? Oiga, eso que acaba usted de decir es de tal... vamos, de tal- Ni hay de referente tal calidad. valenciano, ni hay referente catalán, ni hay referente vasco. Sin embargo, usted estará conmigo con que incluso algunos de nuestros dirigentes políticos en Canarias han expresado, no es que los apareciera muchísimo, no estoy en la misma línea que usted acaba de expresar, es decir, ni tampoco que ahora veremos si era necesario o no el cambio de estatuto en Canarias y por qué. Es decir, el tema de los referentes, pero de hecho las declaraciones que están produciendo determinados presidentes, secretarios generales, etcétera, etcétera, en la comunidad canaria, es a ver qué pasa con el estatuto catalán. Por lo tanto, no lo tienen como referencia. Y eso, en sí mismo, me da la impresión de que es como un reflejo centralista. Es decir, Sin ninguna duda. ¿eh? Sin ninguna duda. Están pensando en centralista ellos mismos, No creer en las su propia- capacidades de este pueblo, de este Parlamento. en sus propias capacidades, Claro. en las propias capacidades institucionales de Canarias. Sin ninguna duda. Era necesario para Canarias en este momento, vamos a ver, Estatuto de 1982, reforma del 96. Y rápidamente cuando se habla del cambio del Estatuto catalán, de tal, apresuramiento a lanzar el cambio en el Estatuto de Canarias. ¿Es necesario ese cambio del Estatuto de Canarias? Si va en la línea de cómo está y hay una mayoría en el Parlamento de Canarias, sí es necesario, porque claro, cambiar el sistema electoral es necesario. Aprovechar
para ampliar las competencias en las pocas cosas que nos queda por obtener o conseguir, pues sí es bueno. Entonces, es significativo que la reforma del estatuto es una iniciativa del presidente Adán Martín que se hace pública y la adopta después de los resultados de las elecciones generales. Si hubiese habido un triunfo del Partido Popular en lugar del triunfo del Partido Socialista, no habría habido propuestas de Adán Martín, seguro. Esa es una observación interesante. Yo estoy convencido de ello. Si estuvimos aguantando, pensarán ellos, 4 años de mayoría absoluta al PP, pues vamos a aguantar otro, absoluta o no absoluta, y no vamos a hablar de reforma del estatuto. Se produce un cambio político en la nación y automáticamente fue en mayo del 2004 cuando el presidente Martín anuncia que tal y que va a nombrar una comisión de expertos. Y ahí viene el síndrome catalán. Los expertos a trabajar sobre los documentos de los también expertos catalanes maximalistas. Y empieza la confusión. Empieza la confusión. También probablemente confusión en el Partido Socialista. El Partido Socialista, el canario, se integra en esa comisión de expertos. Y después se marcha de la comisión de expertos. No, se marcha de la ponencia. Bueno, perdón. Porque a la vez que trabaja una ponencia parlamentaria, trabaja en la comisión de expertos. Sí, perdón. Un grupo de expertos. Bien, se marcha. Es decir, quiero decir, de entrada acepta entrar en las reglas del juego, sí, etcétera. Y en un momento determinado, cuando en comisión, ponencia, tal, se ve la postura de Coalición Canaria está en no modificar para nada el sistema electoral, corríjame, es cuando se produce el portazo y se marcha. Retirada de la ponencia. Y se marcha, sí. Pero, ¿y por qué el Partido Socialista Canario PSOE, antes de entrar en el grupo de expertos y de aceptar y de entrar, no tuvo la prudencia o la advertencia de haber comprobado que se iba a aceptar o no algún cambio en el sistema electoral? Porque no lo hizo. Pues porque cuando se nombró un grupo de expertos ya se sigue un camino distinto al que se siguió, y yo era presidente entonces, gracias al pacto PSOE-AIC, al que se siguió en el año 92, que también como consecuencia de un pacto a nivel nacional PP-PSOE en materia autonómica, se envía una comunicación del gobierno de Canarias al Parlamento de Canarias. Deseamos que el Parlamento tome, y el Parlamento es el que toma el protagonismo, y es la ponencia la que funciona, no hay expertos. Los expertos van de visita, comparecen, hablan, y son más de 50 los que desfilan por el Parlamento, y el protagonismo lo tiene el Parlamento. Y lo tiene que tener. Y lo tiene que tener. Y aquí yo lo siento decir por los compañeros parlamentarios, pero no ha sido una buena imagen la que se dio cuando estaba la ponencia reunida y esperando a que le llegaran los papeles elaborados por los expertos. ¿Dónde se ha visto un parlamento dependiendo de un experto? En el 92 los expertos eran los parlamentarios y ahora están diciendo o reconociendo indirectamente que no son expertos. Eso es feo como imagen y yo eso lo lamento como canario y como político. En consecuencia, luego se produce el cambio político en Canarias, la ruptura del pacto, y entonces es cuando Coalición Canaria decide hablar de sistema electoral. Bueno, pues entonces sí, volvamos a la ponencia. El protagonismo lo tiene ahora exclusivamente el Parlamento. Lo tiene el Parlamento, pero aunque algunos dirigentes de Coalición Canaria parece que se lo quieren llevar a Madrid, a sus pasilleos, a sus reuniones, etcétera. Y esto es siempre que ocurrió con el llamado nacionalismo canario. Pero eso es de alguna manera omitir lo que es la autonomía de Canarias, lo que es el Parlamento de Canarias, y eso es pasar por encima de las propias instituciones canarias. Ahí está. ¿Y qué tipo de nacionalismo es eso? Por eso hoy leemos declaraciones de don Paulino Rivero, dirigente de Coalición Canaria, que no coinciden con las del presidente de Canarias, de su propio partido. Sí, don Paulino habla de grandes dificultades y grandes distancias. Y el presidente habla de posibilidad de entendimiento. Y aquí yo estoy con el presidente. Usted está con el presidente. Sí.
Bien, el gobierno de Canarias se sabe que una vez que Coalición Canaria pues deja fuera, eso de expulsar, no sé, bueno, expulsar o deja fuera, lo que sea, ¿Se rompe? al Partido Popular, hasta entonces, al menos la imagen pública, ante la opinión pública, por las distintas actuaciones de los personajes, pues personajes en el mejor de los sentidos, no vean connotaciones peyorativas a nadie. Daba la impresión de que como que el Partido Socialista Canario aspiraba, ¿no?, a ser llamado por Coalición Canaria para, de algún modo, que Coalición Canaria rompiese el pacto con el PP, sobre todo después del triunfo socialista en las elecciones generales, y pactase un gobierno conjunto con el Partido Socialista. Esa fue la impresión. No sé si equivocada o no, pero esa fue la impresión. A veces ante la opinión pública, ante los fenómenos de opinión pública, como usted muy bien sabe, las realidades y las apariencias juegan mucho, pero yo le estoy diciendo la percepción que tenía la ciudadanía, el resultado, ¿no?, de las actuaciones. Bueno, se produce la expulsión del Partido Popular por parte de Coalición Canaria, no entra, evidentemente, el Partido Socialista a cogobernar, pero sí que no suscribe, porque no lo firman, pero sí que hablan de un pacto de legislatura o de apoyo en el Parlamento al gobierno en nombre de la estabilidad y de no sé cuántas cosas más, de las grandes cosas, los grandes expresos europeos. Si habla, perdón, acabo ya. Sé que estoy un poco haciendo, a usted hay que plantear así, para que no se me escape después por... Un año se está comiendo. Sí, se me está... De la historia. ¿Cuál? Desde marzo, elecciones generales del 2004, a ruptura del pacto coalición PP, mayo del 2005. Sí, pero no me lo dejaba aparte, es decir, o sea, en ese periodo, la percepción es que el Partido Socialista está esperando a que Coalición Canaria lo llame y diga... En marzo, primavera del 2004, de acuerdo. Y si no lo llamas, porque Coalición decidió no llamarlo y que seguía encantada con el PP, gobernando hasta que empezó el PP a una política de disparar contra el gobierno de la nación, contra el propio gobierno de aquí. Plan suicida. Pero eso ya es un tema de equivocaciones estratégicas del Partido Popular. Sí, después, ¿por qué se produce? O sea, de la sensación de que, de alguna manera, el Partido Socialista Canario no participa en el gobierno, en absoluto, no porque no quiera él, sino porque no quiere Coalición Canaria. Es decir, no quiere Coalición Canaria. En ese año ¿Y por del qué? 4 al 5. Sí. Cierto. Y después de eso es así. Ya cuando se produce la ruptura, el Partido Socialista decide no entrar. Pero primero, pero al final... No se lo ofreció Coalición Canaria, ojo, que quede claro. No. Ni el partido lo pidió. Porque la dirección del partido decidimos todos que no era oportuno ir al gobierno a mitad ya del año 2005, mitad de legislatura, y que había que dejar solo a Coalición Canaria para que los ciudadanos vean cómo gobierna. Pero tampoco les ofrecieron a ustedes el gobernar en ese momento. No. Ya he dicho que la dirección no oferta la... Evidente, estoy diciendo que ni lo ofrecieron ni nosotros... Ni ustedes lo reclamaron. Pedimos eso. Exactamente. Bien, lo habían estado reclamando antes y no se les atendió. Eso. Y después de eso, y después sobre todo, ¿qué decirle a usted? ¿Qué decirle a usted de los pactos... de los pactos de gobernabilidad y de lo sucedido en el año 1993. Digo, con relación a pactos con determinadas fuerzas políticas, con las que estamos hablando. Entonces AIC, hoy Coalición Canaria, los mismos. A lo que voy. Ese pacto no suscrito de apoyo actual hasta el final de la legislatura, ¿fue presión de Madrid? No, absoluto. Nada que ver. Fue una decisión de los socialistas canarios. Para que don Paulino apoyase allí en Madrid, no tuvo nada que ver. Nada. Pobre de... ¿Y usted cree? De alguien que en Madrid se le ocurra llamar por teléfono porque ha ido don Paulino a decir, mire que en Canarias tienen que...
poner de esta forma o de otra. Estaría bueno, vamos. Mientras yo viva, aquí eso no se producirá. Bien. Entre los socialistas canarios. Lo cual quiere decir que el señor presidente del Partido Socialista Canario PSOE, cargo, como sabemos, más honorífico que ejecutivo en la filosofía y en los reglamentos del Partido Socialista, por las palabras que acaba de decir, y seguramente por la autoritas, ¿no?, que es un elemento que en política a veces en algunos partidos falla, sigue ejerciendo. Sigo ejerciendo la política, perdón. No soy el único, tengo el modelo federal de Hugo Chávez, presidente del partido a nivel federal, y ha tomado posiciones bien claras en el tema estatutario, etcétera, de Cataluña y otras cuestiones, ¿no? O sea que hoy el modelo ese que describía de presidencia simbólica, que yo la viví como miembro de la Ejecutiva Federal no la viví en cambio con Alberto de Armas, que fue presidente nuestro durante muchos años, pero a nivel federal, Ramón Rubial, yo recuerdo solo haberle oído intervenir una sola vez en la Ejecutiva Federal, en 7 años que estuve yo de allí. Pero ahora las circunstancias han cambiado y lo importante es ser leal al partido e intervenir. Sea partido. El partido, ¿qué posibilidades tiene? Bueno, estamos en el cambio de estatuto, en la reforma del estatuto, y en ese pacto que el Partido Socialista sí que ha realizado con el Partido Popular, o el acuerdo. Nosotros lo que hemos querido es mantener la mínima estabilidad de un gobierno y que el gobierno responda a los problemas de la sociedad canaria. ¿Está respondiendo o no? Pues mire, hemos tenido bien recientemente una situación simbólica, límite, que es el huracán Delta. Pues si hubiésemos tenido un estatuto como el que estamos negociando, pactando en el Parlamento, que faculta al presidente del gobierno a disolver y convocar elecciones, la crisis que ha habido en Canarias, con motivo de los efectos del temporal, obligaban a un gobierno minoritario a convocar elecciones. Porque claro, en las circunstancias que estamos, a nadie se le pasa por la cabeza una moción de censura del Partido Popular, que se queda apoyado solo por el Partido Popular, del Partido Socialista, que se queda apoyado solo por el Partido Socialista, fracasada, ¿no?, para quemarse la oposición, en definitiva. Pues no, pero tampoco la gente ha visto la respuesta adecuada por parte del gobierno. Sobre todo, paradójicamente, se ha producido y se ha concretado por encima de todo en la isla de Tenerife, por el tema de la luz, porque La Palma ha sido arrasada, algunas zonas en los cultivos de forma tremenda, ¿no? Pero la vivencia del ciudadano tinerfeño, de estar 5 días o más, de industrias que no han podido producir, han ponido Guima porque no había energía, que se han perdido las reservas en los frigoríficos de la industria de alimentación y tal. Eso requería una respuesta y asumir una responsabilidad con un mínimo de autocrítica por parte del gobierno, como algunos otros gobiernos en el mundo han dado ejemplo, llegado a la situación. Entonces, como aquí no ha habido esa respuesta, pues como digo, y no hay posibilidad de disolver, el gobierno de Coalición Canaria, yo creo que está pagando un precio, y un precio adecuado. Justo. Justo, sí, porque los años que han pasado sin aprobarse un nuevo plan energético de Canarias, ¿de quién es responsabilidad? Del que gobierna de hace 12 años, no del Instituto de Meteorología Nacional, como hemos surrealistamente escuchado en el debate del Parlamento Canario. Sí. ¿Esto qué es? Por cierto, en el debate del Parlamento de Canarias, el Partido Socialista estuvo a la altura de las No, circunstancias. era una situación muy complicada por lo que acabo de decir. Si apretábamos mucho, bueno, ¿y usted por qué no censura con una moción para cargarse al gobierno? Pero es que la situación, como digo, de un gobierno militar y de un estatuto que no te permite anticipar, como ocurre en las nacionalidades históricas, las elecciones, pues es muy difícil que el partido satisfaga a todos oponiéndose, exigiendo las responsabilidades de un gobierno que ha sido, repito, desde hace 12 años de Coalición Canaria. No le puede echar la culpa a nadie, ni a Madrid, ni a Meteorología. Ni exclusivamente a Unelco Endesa. Ni exclusivamente a Unelco Endesa. No, si Unelco lleva años deseando hacer un tendido eléctrico a ese sur, si ha tenido que montar turbinas en los municipios turísticos para que los hoteles tengan luz, ha habido que improvisar, eso lo ha hecho Unelco.
Y si decimos que están todos sin licencias administrativas, pues están en pura ilegalidad, pero tienen luz. Entonces, la culpa es de UNELCO también, no es solo de UNELCO. No es solo de UNELCO. Además, a UNELCO se le debe muchísimo dinero de compensaciones del Sistema Eléctrico Nacional para que en Canarias tengamos unas tarifas más baratas que los costes por razón de isla, igual que en Baleares, ¿no? Y todos esos son factores que el ciudadano tiene que saber. O sea, que ha habido responsabilidades. La planificación del sistema eléctrico corresponde a la autonomía canaria. Eso está en el estatuto. No queremos más autogobierno, pues ejerza la capacidad que el estatuto desde el 82 nos ha atribuido. El primer PECAN se hizo en el año 88 o 89. Y luego no se ha hecho nada más. Incluso creo que había en la época de presidente Román Rodríguez, la legislatura anterior, que llegaron a aprobar el Consejo, según he leído, pero que luego no se envió al Parlamento. El sistema electoral, entonces, si hay cambio en el sistema electoral, este estatuto sale en la reforma. Si no hay modificación en el sistema electoral, ve difícil que salga. Pregunto. Sí, claro. Está claro. Eso es así. Evidente. Pero va a haber estatuto entonces o no. Antes del 2007, claro. Porque si no... Estaría bueno que decían después del Estatuto Catalán tiene que entrar en las Cortes en Canarias antes del no sé qué de octubre, antes del 31 de diciembre. Pues ya estamos en enero y veremos cuando se aprueba, porque la ponencia tiene que concluir, tiene que abrirse el periodo de enmiendas, luego debate de ponencia otra vez y en comisión y finalmente un pleno. O se hace en el mes de enero, en lo que queda, o hay que esperar a marzo, ¿no? A no ser que se habilite el mes de febrero. ¿Usted finalmente tiene esperanza de que sí haya ese cambio? Yo tengo esperanza y deseo. ¿O certeza casi o no? No, certeza en política nunca se puede tener una certeza al 100%. A pesar de que ustedes en las Cortes... 60-40. 70-40. Ustedes en las Cortes Generales, ustedes y el Partido Popular, evidentemente, tienen mayoría, claro. La mayoría total. Yo supongo que apoyarían unos y otros. Yo no voy a facilitarle argumentos a los que no quieran apoyar en un momento dado final de este debate el estatuto, la reforma del estatuto. Yo no le voy a facilitar ningún tipo de ninguna clave. No. Yo quiero que haya reforma del estatuto. Quiere que haya reforma del estatuto. Con más competencias, más autogobierno y más democracia. Sistema ¿Esa electoral. propuesta final de la lista regional a usted le parece indispensable? Sí, además me parece que el gobierno se ha gastado muchísimo dinero de todos en una campaña que dice Canarias tierra única. Y a ver cómo vendiendo que somos tierra única, luego dice que solo somos islas electoralmente, ¿verdad? Ya está bien, después de 20 y tantos años de autonomía, aceptemos que hay desigualdad en el voto con la población y eso no es bueno y que se puede corregir fortaleciendo los sentimientos de unidad y plasmarlo también eso en la Cámara, que son todos parlamentarios de la misma categoría, que no nos vengan con argumentos baratos y de última hora diciendo que en ninguna otra comunidad autónoma existe ese sistema, que tiene además la ventaja de corregir lo de las listas cerradas, porque cada ciudadano de las 7 islas va a tener 2 votos, uno a la lista de la circunscripción insular y otro que puede ser distinto a la lista regional. Luego ahí tenemos el ejemplo más claro y abierto para que el ciudadano se sienta más participativo, más protagonista de la vida autonómica. Las listas serían más abiertas, pero no, de todas maneras, hasta que no haya listas completamente abiertas, el ciudadano no va a tener ese protagonismo, ¿no? No, sí, la totalidad, bueno, eso hay pocos países que tengan las listas completamente abiertas. Lo tenemos en el Senado. Nosotros lo tenemos en el Senado, sí, eso que le iba a decir. Y no lo usan, muchos. Yeah. Dicen que si no, que va por razón del orden alfabético, tiene más posibilidades el segundo senador del partido. Brevísimamente, muy brevísimamente, calado político, peso político de don Adán Martín. Hombre, tiene una larguísima experiencia política, es una personalidad de relieve en la vida política canaria, ni más ni menos que cualquier otro presidente. Bien, ya veo que usted cuenta, claro, ya no, va a tener en el club de presidentes. Palabras para quedar bien, en absoluto. No, ni el club de presidentes no nos han hecho caso. Llevan con una proposición de ley que nunca se presenta en el Parlamento de Canarias para tratar a los expresidentes. Claro.
Sí, con esa cuestión la hemos visto en las anteriores Año entrevistas y siempre. medio. En las anteriores entrevistas nosotros aquí hemos visto eso cuando venimos a ver. Otro ejemplo de coherencia con un gobierno nacionalista que no respeta a los que han sido presidentes y que han representado a esta comunidad. Señor Soria, no José Manuel Soria. Personalidad polémica, viva, muy ambicioso, un poquito soberbio, o mucho soberbio. Don Juan Carlos Alemán. Político comprometido toda su vida al servicio del partido y que está haciendo una magnífica tarea, como se pone en relieve en los debates parlamentarios en los que interviene. Muy bien. Las plataformas esas cívicas que surgen, tanto en Gran Canaria y sobre todo en Tenerife. Pues eso es consecuencia que los partidos no son claros con los ciudadanos, no informan, se escabullen, tratan de escudarse en el unanimismo y eso no es bueno, hay que decir no y sí. Y el ciudadano quiere saber por qué se dice no y por qué se dice sí. Lo que no es posible es que, por ejemplo, se apruebe por una ley de cámara, de comercio por unanimidad, y luego aparezca una cámara de Lanzarote, de Fuerteventura. Resulta que el Consejo Superior de Cámaras es el que tiene que autorizar. Parece que se ha hecho con ignorancia o dudas respecto a la ley básica. Y entonces nos encontramos con que una provincia sigue teniendo una sola cámara, otra provincia tiene 3 cámaras, unas cosas. Todo por no quedar mal ante los ciudadanos de Lanzarote, de Fuerteventura, y decir, pues el partido dice no, este partido y el otro dice sí. En eso, la ley de comercio, que también ha dado muchos problemas, siempre unanimidad. Pues como consecuencia de eso, plataformas, alternativas. Así da la impresión de que da lo mismo quien gobierne porque todos van a desgobernar. Todos juntos, esas unanimidades son desgobiernos al final. Pero son unanimidades legislativas. Y ya se queda ahí. Una ley. Muy bien. Y deberíamos ser más sinceros y decir, pues, si necesitamos energía eléctrica, hay que poner un poste y hay que poner un poste. Si necesitamos una cárcel, yo defiendo que la cárcel sea en tal municipio y que no me venga el municipio a decir que no. Te dirá, pero hay una necesidad de interés general y tenemos que tener un suelo llano porque no puede hacerlo, una cárcel en un suelo inclinado, pues tiene que haber 3 alternativas, pues que decida alguien, pero que se decida, no estar años y años con los problemas de cárcel, con problemas de centros de menores, con problemas de tercera edad, etcétera. Todos estamos creando una cultura del no y una comunidad, la canaria, la que sea, la andaluza, no puede vivir en el no. Don Jerónimo, se nos ha ido el tiempo. ¿Quiere usted agregar algo más para acabar? Que el año nos vaya bien a todos, que no tengamos más delta ni gamma y que recupere un poquito alegría la vida económica, la vida social de Canarias, que está un poco tristona. Muy bien, pues con esos deseos y otros muchos siempre favorables nos despedimos de ustedes hasta un próximo programa, reiterándoles nuestra felicitación por el año nuevo, por las fiestas navideñas y deseándoles como siempre que intenten ser felices en la medida de lo posible, intenten ser felices pensando siempre un poquito más en los demás, con más solidaridad, con más pensando en que el uno mismo, solo uno mismo, no alcanza muchas felicidades. Muchas gracias.